Hola, mi nombre es Sonia. En este video te enseñaré cómo arreglar el calce de un pantalón. Cuando estudiamos un patrón para pantalón, no importa el método o sistema que se utilice, siempre lo hacemos con medidas estándares, donde no se tiene en cuenta la forma del cuerpo, sino lo que se busca es el entendimiento y la lógica para su trazo. Hoy resolveremos el problema de calce para cada tipo de cuerpo en particular. Como ya hemos visto, un molde de pantalón siempre comienza con un rectángulo, donde su ancho, sí, claro que sí lo sabes, es el cuarto de contorno de cadera, porque es la parte más ancha de su cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El que tomamos como ejemplo para el estudio del pantalón. En una persona con un cuerpo similar a este dibujo, su cadera estaría por aquí. Acá la cadera de esta figura. Y por aquí estaría la cadera de esta última. En este primer ejemplo, el ancho del rectángulo coincide con la parte más ancha de su cuerpo, su cadera. Acá la cadera no está en la parte más ancha. Quizás su zona más ancha esté más abajo, sobre sus piernas, gruesas o musculosas. Entonces, el ancho de su rectángulo deberá ser el cuarto de contorno de esa zona del muslo. En esta figura, el contorno más ancho está por debajo de la cintura y no en la cadera. En este último ejemplo, el cuarto de contorno de cintura será el ancho de su rectángulo para trazar su patrón. No importa cuál sea el ancho del rectángulo, siempre señalaremos en él el cuarto de contorno de cintura y el cuarto de contorno de cadera como referencia. La medida de tiro es fundamental porque la mayoría de los defectos se desencadenan allí. Hemos visto que podemos obtenerla sentando a la persona sobre una superficie recta, sin almohadón, y así poder medir desde la cintura hasta la base del asiento. Pero esta técnica, como cualquier otra, nos dará la medida de tiro aproximada, no será exacta. La única manera de tener la medida de tiro real es midiendo el recorrido desde la cintura hasta la entrepierna. Y también por su parte trasera. Claro que tomarla así es dificultoso e incómodo. Pero sí podemos atar una cinta sobre el muslo, no muy abajo, tiene que estar cerca de la entrepierna. Y entonces mediremos desde la cintura sobre el costado hasta tocar el asiento y la cinta. Las correcciones más comunes son modificar su largo o su cintura. Jamás debes cortar el patrón en sus extremos. Si queremos reducir su largo, por ejemplo, debemos cortar por la línea de rodilla. Y solapar o superponer la pieza superior sobre la inferior, los centímetros que desees acortar. Y colocar una cinta para unir. De esta manera, el molde no perderá su forma original. Si por el contrario la cintura nos quedara muy alta, siempre pensaremos que es un problema de tiro, porque allí se manifiesta una caja de cintura demasiado alta.
porque cuando nos medimos la cintura del pantalón, esta se ubica en nuestra cintura y por ende el tiro baja. Como ya dije, nunca quites aquí, porque harás que luego te quede grande de cintura. Dibujaremos una línea cerca de ella, perpendicular a la línea de aplomo. Y señalo lo que quiero reducir. Otra situación diferente es cuando nos sobra tela debajo del cierre, a la altura de la ingle. Es porque el recorrido del tiro delantero debe ser un poco menor. Recorto por la línea de cadera para acortar la altura de caja. Y solapo parte inferior sobre pieza superior. A veces la corrección es en la cintura, justo debajo de la pretina, porque nos hace unas arrugas horizontales en el comienzo del cierre. Desde el centro delantero medimos 1 centímetro aproximadamente y unimos con cadera. Quitamos ese sobrante. Las correcciones deben hacerse sobre el patrón y luego con este modificar así la prenda. También podemos bajar 1 centímetro en el centro y unir con el costado con línea curva. Se modificó solo el centro, el costado sigue igual. Este caso es cuando las arrugas son líneas horizontales justo debajo del cierre. Este defecto se corrige reduciendo la entrada de tiro delantero. Cada modificación debe hacerse en una copia del patrón. Nunca hay que perder el patrón original, porque si haces una mala corrección, perderás el molde base. Esta es la línea de cadera y acá está la línea de tiro. Entonces nuestro tiro estará por aquí. Si las arrugas se muestran hacia arriba y tira y ajusta en esa zona, es porque falta tela. Si cortas sobre la tela elegida para hacer tu pantalón, tal vez no puedas hacer la corrección que necesitas. Busca tu mejor calce haciendo una toal de prueba, con un lienzo o liancillo. Bajamos un poco el tiro. Podemos también aumentarlo hacia afuera. Hemos dado profundidad y tela en esta zona.
Si los pliegues son hacia abajo es porque sobra tela en la entrepierna. Subimos el tiro y quitamos un poco en la entrepierna. Si las arrugas son sobre esta zona del costado, inclinadas hacia arriba, nos indican que en la zona del abdomen se necesita más volumen. Una vez localizado el centro de esa zona, tomamos la medida desde la cintura hacia ese punto y lo medimos sobre esta línea de centro. Allí trazamos una perpendicular a la línea de aplomo hasta llegar al costado. Vamos a cortar hasta dejar 1 centímetro de unión en el costado. Se abre entonces una pinza que nos dará el volumen de tela necesaria. El tiro y el costado no se modificaron, solo dimos tela donde nos señalaban las arrugas. Cuando esta zona aprieta o está tirante, es porque las piernas son gruesas o musculosas. Hay que corregir, pero sin perder el aplomo. Tomamos la medida desde la cintura hasta la parte con más ajuste. Y a esa medida la llevamos sobre la línea de aplomo o centro de pierna. Trazo una línea perpendicular, es decir, a 90 grados con la línea de aplomo. Y vamos a cortar por aquí. También abro por la línea de tiro sin separar las piezas. Y separo en línea de rodilla. La abertura debe ser mínima. Lo hago de manera exagerada para que se vea mejor.
Es el dibujo de una pinza interna y no perdimos el aplomo o caída de pantalón. Dimos holgura en esta zona. Si tenemos pliegues irregulares sobre las piernas, es porque nos sobra tela en esa zona, tal vez porque las piernas son muy delgadas. Buscamos la zona de mayor holgura y medimos desde la cintura. Y lo trasladamos al patrón. Es igual al trabajo anterior, pero inverso. Acá tenemos que cerrar, superponiendo lo que queremos quitar. Si es necesario, corregimos sus costados. El tema de la orientación de rodillas es clave para el aplomo de un pantalón. Este ejemplo es el que se utiliza para el estudio del trazo del pantalón. El aplomo cae perfecto sobre sus rodillas centradas. Pero tal vez nuestras rodillas estén un poco direccionadas hacia adentro o hacia afuera, apenas notorio, pero igual darán un defecto. Si las rodillas se van hacia adentro, las arrugas se verán así. Y si se van hacia afuera, las arrugas me lo indicarán de este modo. Veamos cuál es la solución, pero sin perder el aplomo. Analizaremos primero el caso de las rodillas muy juntas. Cortamos por la línea de rodilla y trabajaremos sobre otro papel. Llevo la pieza inferior hacia el costado. De esa manera le doy más recorrido a la parte interna de la pierna. Las piezas se corren, pero no se separan en línea de rodilla. Esta será mi nueva línea de aplomo.
Y cuando las rodillas se van hacia afuera, cortamos también en línea de rodilla. Pero la pieza inferior se corre hacia adentro. Lo que necesites. Damos así más recorrido en el costado. Ahora analizaremos la parte trasera. Siempre les digo que el largo de una pinza debe ser proporcional a su ancho, pero también deben saber que el extremo de esa pinza o dardo apunta al centro de la zona donde dará volumen. Es decir, que si quiero aumentar el volumen de tela más abajo porque el trasero es más grande, haré entonces una pinza más larga y su ancho deberá aumentar. También ten en cuenta que las pinzas pueden estar inclinadas, dan un hermoso efecto a todo tipo de cuerpo. Pueden estar o no sobre la línea de aplomo y tener más de una pinza sobre cada pierna. Cuando nuestro trasero es muy grande, podemos girar la caja superior hacia afuera. Cuando la caja de cintura está inclinada hacia el costado, realmente le queda muy bien a todo tipo de cuerpo. Ya lo hemos visto a ese trazo. Cortamos por línea de cadera. Puedes abrir lo que necesites aumentar. El tiro aumentó y dimos volumen en esa zona, sin modificar el costado. Cuando tenemos caderas angostas, pero mucho volumen en el trasero, el tiro del pantalón se mete entre las nalgas. Señalo la zona a corregir. Puede ser a donde necesites. Todas las correcciones que vimos en el delantero, si la situación se repite en la parte trasera, se resolverá de la misma manera. Lo mismo sucede con las correcciones que vemos ahora en la parte trasera. Podrás resolver iguales situaciones en el delantero. Aumenté muy poco el tiro trasero y dimos más holgura en esta zona. Puedes evitar aumentar aquí en el costado, pero si lo haces, recuerda corregir en el costado delantero. A veces tenemos pliegues aquí, justo debajo de la pretina. Y como ya sabes, los pliegues me indican la zona del defecto. No debemos tocar la cintura, sino a dónde señalan esos pliegues. Nos dicen que el trasero es muy voluminoso. Señalo entonces una zona de trabajo en el patrón.
y abro lo que sea necesario. Estos pliegues debajo de la nalga hacia arriba, envolviendo nuestro trasero, se da generalmente cuando la cintura es muy marcada y las rodillas un poco juntas. Entonces cortamos en rodilla y giramos un poco la pierna hacia afuera. Eso nos dará la solución. Si las arrugas son irregulares sobre las piernas traseras, nos indica que sobra tela en esa zona. Quizás el trasero es un poco chato o pequeño. Ubicas la zona y lo corriges del mismo modo que hicimos recién en una situación similar en el delantero. Acá las arrugas sobre el costado y en la costura central me dicen que se necesita dar más volumen en la zona de glúteos. Ya sabemos leer los defectos. ¿Te das cuenta? Permíteme utilizar este dibujo que ya vimos, pero es para mostrarte otra situación. Estas arrugas en el centro de la cintura trasera son muy comunes. Dibujamos una perpendicular debajo pero muy cerca del punto de costado en cintura. Abrimos y solapamos 1 centímetro o lo que necesites. Y antes de irme te muestro cómo aumentar el tiro trasero sin modificar su forma. Las correcciones que hemos visto son para pantalón de mujer, aunque muchas de ellas pueden utilizarse para pantalones de hombre. Por supuesto que queda mucho por aprender sobre este tema. También veremos correcciones en blusas y mangas. Cuéntame si te sirvió, si alguno de estos casos es el tuyo. Si quieres, puedes dejarme un me gusta. Hasta el próximo video. Gracias.